Bienvenido a este evento del Foro de América Latina en Berlín. Nuestro tema es hacia una autonomía mayor, América Latina y las potencias globales, Estados Unidos, China y Rusia. Buenos días a los y a las participantes de América Latina y buenas tardes a las y los participantes de Europa y de Alemania. Mi nombre es Raina Zimmering. Yo voy a moderar la primera parte de este evento en el nombre del Foro de América Latina. Les saludo aquí en Berlín a nuestra discusión. Yo voy a decir algo sobre este foro de América Latina. Es una ONG con sede en Berlín que actúa a través del trabajo voluntario desde una perspectiva progresista y es trabajo voluntario de su junta directiva y de gente interesada en América Latina y el Caribe. Nos ocupamos de la situación política y económica de los países latinoamericanos, de la cultura, de su medio ambiente, de la situación de la mujer, de los movimientos sociales, de los sindicatos y de partidos políticos, y también, como hoy, de la política exterior. Estamos especialmente complacidos con la participación de especialistas altamente calificados y familiarizados con el tema de hoy, como la doctora Anabela Busso de la Universidad de Rosario, Argentina, y el Benjamin Kreuzfeld, actualmente en la Universidad Göttingen, pero muchos años en América Latina, y el doctor Vladimir Rovinsky de la Universidad de Cali, en Colombia. Gracias por hacerse cargo de la interpretación. Cristina va a decir los nombres y gracias a Christine Bergen se va a encargar del soporte técnico y Lisette recogerá las preguntas en el chat. Gracias a todos los que ayudaron a preparar esta reunión. Por último, pero no menos importante, me complace la participación de nuestro público en la discusión. Voy a introducir un poco algunas palabras al tema. El tema hacia una autonomía mayor, América Latina y las potencias globales, Estados Unidos, China y Rusia, es ante el cambio de las relaciones internacionales de la bipolaridad a la multipolaridad, del declive americano frente al ascenso de China y el llamado sur global, y muy reciente la guerra en la Ucrania y sus impactos geopolíticos. Es nuestra discusión y es un tema muy complejo, un tema muy en la discusión. Y nos preguntamos cuáles estrategias siguen los países latinoamericanos en este contexto. ¿Ganaron o van a ganar más autonomía y un mayor poder de actuar en el sistema global? ¿Qué papel juegan la cooperación e integración entre los estados latinoamericanos y la segunda ola rosa en esta relación? Las relaciones con Europa, sin duda, otro actor global que queda afuera de nuestro debate por falta de tiempo. Va a ser tema de otro evento en el futuro. Y yo invito a todos a participar en este evento. Nosotros dividimos nuestro evento en dos partes. En la primera parte, que yo moderaré, los panelistas hacen un breve fact-check
sobre las relaciones de América Latina con las tres potencias mundiales. Y en la segunda parte, que moderará mi colega, el profesor Klaus Bodemer, el tema central será el posicionamiento estratégico de América Latina frente a las potencias mundiales y sus consecuencias. Paralelamente a las rondas de preguntas a los expertos, el público puede hacer preguntas a los panelistas en el chat y las cuales los panelistas van a responder. Finalmente, el profesor Bodemer pondrá fin al evento. Empezamos con el panel, parte 1, de Fact Check. Empezamos con la profesora doctora Anabela Busso. Yo voy a presentar a ella un poco. Ella es profesora titular de Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana en la Universidad Rosario. Además, es directora del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional, CIPE. Ella ha publicado sobre las relaciones exteriores de países latinoamericanos, en particular de la Argentina, sobre las relaciones con Estados Unidos, el Mercosur y el nuevo regionalismo. ¿Es cierto? ¿Está bien? Publicaciones importantes son Relaciones Internacionales en Tiempos de Pandemia, publicado en CONICET 2020, y la publicación El rol de los Estados Unidos en el diseño de la política exterior del gobierno de Mauricio Macri, conceptos básicos para sus análisis. En la revista Anuario en Relaciones Internacionales. Bueno, mi pregunta a Anabela es ¿cómo desarrollaron las relaciones de América Latina con los Estados Unidos en los últimos 20 o 15 años? ¿Qué continuidades y qué cambios ha habido? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al foro por la invitación, muchas gracias a Klaus y a Raina por organizar este evento. Con respecto a la pregunta desde un punto de vista general, diría que el vínculo de América Latina con los Estados Unidos muestra tanto escenarios de cambios como escenarios de continuidad. Dentro de los escenarios de cambio, destacaría la menor influencia relativa de Estados Unidos sobre la región latinoamericana. Esto no significa que el país del norte haya perdido toda su influencia, sino que esa influencia ya no es hegemónica. Sigue teniendo influencia, pero la influencia no es totalmente hegemónica. Ante la pregunta sobre cuáles son las razones para que se haya producido este cambio, entiendo que existen razones vinculadas al devenir político, económico, histórico propio de los Estados Unidos, o sea, razones internas y también algunas razones internacionales. Entre las causas internas, entiendo que la crisis del 2008 puso en evidencia una crisis financiera que afectó fundamentalmente los niveles de productividad, pero también mostró la inequidad en la distribución del ingreso en ese país, y esto fue provocando también algún deterioro de la confianza de la sociedad estadounidense en la política. Digamos, el vínculo entre la sociedad y Washington es un vínculo que se fue deteriorando, permitiendo que llegase a la presidencia de ese país Donald Trump, ¿no? La principal razón que explica la llegada de Trump es el desencanto de la sociedad con la política tradicional. Esta llegada de Trump
termina mostrándonos un fuerte deterioro de la calidad democrática de los Estados Unidos por la manera en que el presidente actuó y sobre todo por el fin de su mandato, como vimos con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. En este momento, la sociedad estadounidense y sus partidos políticos están muy polarizados. Esa polarización tiene una influencia sobre la política exterior. Hay muchas veces que gobiernos el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en este caso el gobierno del presidente Biden, toman una decisión y el otro sector se opone automáticamente. Doy algunos ejemplos. Biden tiene una mala relación con el gobierno de El Salvador, con el gobierno de Bukele. Sin embargo, Bukele en el año 2023 recibió la visita oficial del senador republicano Marco Rubio. Argentina negocia con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional una nueva modalidad para ese acuerdo dada nuestra crisis económica, y mientras el oficialismo negocia, la oposición en Argentina articula con Trump y con algunos representantes de Trump ligados al Fondo Monetario Internacional para que nuestro país no reciba esta asistencia. Y así se da en muchos casos, ¿no? La polarización política interna se refleja en la política internacional. Obviamente también hay razones de índole internacional. La más importante es que se produjo, en términos de Fareed Zakaria, el crecimiento de los otros, ¿no? Entre esos otros, el más importante es el crecimiento del poder político y económico de la República Popular China, que aparece como el principal desafío al liderazgo de Washington a nivel global. Pero me gusta la idea del crecimiento de los otros porque no es solo China, digamos. Toda la región del Asia-Pacífico y del Indo-Pacífico tiene hoy una importancia en el orden global que no la tenía algunas décadas atrás. Hay también algunos escenarios de continuidad, porque como yo dije al principio, la pérdida de poder relativo de los Estados Unidos no supera las asimetrías de poder estructurales que existen entre las capacidades de Estados Unidos y los países latinoamericanos. Esto conlleva que cuando Estados Unidos no está de acuerdo con algunas decisiones de América Latina, actúe de acuerdo a quien esté en el gobierno con formas más coercitivas o con formatos más hegemónicos, pero siempre tratando de hacer cumplir su objetivo, ¿no? o la defensa de sus intereses. A lo largo de este periodo que Reina me consultaba, de estos últimos 15 o 20 años, la región latinoamericana reaccionó de manera heterogénea. Tuvimos tanto gobiernos que se mantuvieron dentro de un modelo neoliberal como gobiernos que optaron por un modelo económico neodesarrollista. Esta heterogeneidad a su vez tuvo una articulación con formatos de olas, digo, desde el 2000 al 2014 hubo una ola predominante con un perfil ideológico que metafóricamente se llamó giro a la izquierda o marea rosa. Posteriormente, desde 2015 a 2019, tuvimos un renacer de corrientes conservadoras en lo político y neoliberales en lo económico, y en la actualidad tenemos nuevamente un grupo de gobiernos progresistas, pero que están severamente condicionados por sus crisis domésticas para llevar adelante políticas públicas que estén destinadas al bien común. La tarea de los gobiernos progresistas en este momento en América Latina no es simple. Yo les decía que muchas veces la acción de los Estados Unidos se vincula con la tradición de la famosa doctrina Monroe, ¿no? Aquella idea de América para los americanos, donde Estados Unidos identifica un enemigo que ha cambiado a lo largo del tiempo, las monarquías europeas, el fascismo y el nacionalsocialismo, el comunismo, el terrorismo internacional. Bueno, hoy ese enemigo que podría vincularse con un modelo de doctrina Monroe es el lugar que se le asigna a China y en algunas ocasiones también a Rusia, ¿no? O en combinación. En ese contexto, el gobierno de los Estados Unidos se encuentra actualmente aplicando una diplomacia
con algún componente de presión o una diplomacia dura, para que América Latina no ceda o no incluya en su agenda bilateral con China temas que son de interés estratégico para Estados Unidos. Por ejemplo, 5G, tecnología nuclear, bases científicas, recursos naturales como el petróleo, el gas, el litio, el agua dulce. El único campo que Estados Unidos ya entregó, digamos que no disputa más, es el campo comercial, pero porque ya no tiene posibilidades de hacerlo retroceder. Las relaciones comerciales de América Latina con China implicaron en 2001 un conjunto de transferencias que sumaron más de 450.000 millones de dólares. Es casi imposible que los países de América Latina abandonen esa postura, porque necesitan de ese comercio. De cualquier manera, también es importante tener en cuenta que ante esta disputa entre China y Estados Unidos, nuestra región debe actuar con una perspectiva de carácter regional, debe cuidar sus democracias, debe entender que así como las relaciones con Washington fueron difíciles, negociar con China también implica negociar con un gran poder, y que el creciente comercio que nosotros tenemos con China ha significado mantener economías primarias en nuestra región o reprimarizar economías como las de Argentina y Brasil. De cualquier manera, el declinio de los Estados Unidos es un declinio que está claro, que se nota cuando Estados Unidos da algunas instrucciones y países de América Latina con distintos perfiles ideológicos y con distintas capacidades de poder muchas veces no obedecen. Doy algún ejemplo. El Departamento de Estado declaró que el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, era considerado uno de los funcionarios más corruptos y ligados al crimen transnacionalizado. Sin embargo, el domingo pasado, nosotros vimos que Horacio Cartes no solo se mantuvo como presidente del Partido Colorado, sino que su candidato logró ganar las elecciones en Paraguay. Lula ganó las elecciones en Brasil, primero se reunió con Biden, pero después hizo una gira por Rusia y por China, sentó su posición en cuanto al conflicto de Ucrania y criticó la obligación que tenemos los países latinoamericanos y todo el sur global de seguir comerciando en dólares. Estados Unidos se enojó y tuvieron que hablar. Sin embargo, no se produjo una reorientación de la política exterior de Brasil. Chile nacionalizó el litio, aunque Estados Unidos haya establecido que el litio es un mineral que ellos consideran estratégico para todo lo vinculado a su seguridad nacional. En este contexto, lo que nosotros vemos es que se acelera una batalla cultural que tiene, sé que esto para el público en general puede ser un poquito complejo, pero que tiene mucho de la tradición del pensamiento gramsciano, ¿no? Ya no son intervenciones militares, sino que la batalla cultural se da a través muchas veces de la diplomacia coercitiva, de los medios de comunicación, de otros instrumentos, y lo que vemos es que en esa batalla cultural aparecen dos propuestas. Una propuesta de que América Latina debe sumarse a un orden multilateral, liberal, liderado por Washington, que es la propuesta demócrata, mientras que existe otra propuesta, que es la que llevan los republicanos, sobre todo los que siguen a Trump, que obliga a América Latina a sumarse a una disputa cultural contra lo que ellos denominan desde la derecha alternativa la herencia cultural marxista. Bueno, veremos cómo evoluciona esa situación. Me gustaría también mencionar, creo que ya estoy llegando al límite de mi tiempo de exposición, que existe otro factor que llama la atención, sobre todo el ímpetu que este factor tomó en el año 2023. Corto, solo corto. Ok, que es la posible pérdida en el mediano plazo del rol de moneda global que tiene el dólar. Esto nosotros lo venimos observando a través de dos patrones. Primero, la creciente aparición de acuerdos para firmar
intercambios comerciales en moneda local. Rusia y China, Irán y Rusia, Brasil y China. Recientemente firmó Argentina con China. Estamos trabajando para ver si eso ocurre entre Argentina y Brasil. Y el otro dato muy importante es que muchos bancos centrales en el mundo han aumentado sus reservas en metal, o sea, sus reservas en oro, porque lo consideran más confiable que el valor del dólar. Obviamente, bueno, ya no tengo más tiempo, pero después podemos agregar algunas cuestiones más al análisis. Muchas gracias, Anabela. Tantos factos en tanto corto tiempo es muy bien, muy interesante, especialmente este fact en el fin, ¿ya? Sobre el dólar. Y por eso podemos discutir sobre estos desarrollos en la segunda parte, ¿sí? Y ahora vamos a Benjamín. Ahora es el turno en ti. Voy a presentarte un poco. Se doctoró sobre la política exterior de China hacia América Latina. Trabajó en el Woodrow Wilson Center en Washington. Era profesor en varias universidades en América Latina, por ejemplo, en la UNAL en Bogotá, pero no en mi tiempo, ¿sí? Es profesor en el Departamento de Estudios de Asia Oriental de la Universidad en Göttingen y en la Universidad del Pacífico en Lima. Desde 2023 es director ejecutivo del Instituto Confucio en Leipzig, Alemania. Tiene publicaciones importantes, The Boys Who Cried Wolf Row, Chinese Diplomatic Strategy en Latin America, en Colombia, en este año publicado. Otro es New Perspectives on Chinese Relations with the World, National, Transnational and International, publicado en Bristol. And China's Latin American Policy in Theory and Practice by Routledge, publicado en Routledge. Sí, hay mucho más, pero solo estos ejemplos. Muchas gracias, Raina. Sí, y mi pregunta a ti es cómo se han desarrollado las relaciones entre China y América Latina en los últimos años. ¿Hubo cambios sustanciales de estrategia? ¿Cuáles son los socios y áreas privilegiados? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación de participar aquí. Yo sé que hay muchos otros expertos, mucha gente que se dedica a las relaciones China-América Latina hoy en día y me alegra mucho que haya cada vez más estudio. He enseñado en muchas universidades en Colombia, menos la Universidad Nacional, lo siento, ahí no sé cómo salió esta información, en 10 otras, pero, y más recientemente en la Universidad del Pacífico en Lima, donde estoy también todavía como investigador afiliado al Centro de Estudios de Asia-Pacífico. Bueno, la pregunta que intento contestar también venía en el texto que me mandaron con algunas pequeñas preguntas más que son como más específicas. Entonces voy a intentar hacer un poco énfasis en estos puntos específicos. En cuanto a cómo se han desarrollado las relaciones entre China y América Latina en los últimos años. Ahí está claro que uno mira desde el 2000 y hasta el 2017 más o menos fue un crecimiento continuo, a veces vertiginoso, con bastante diferenciación entre países.
Algunos que tuvieron relaciones con Taiwán, no hubo un mayor auge de las relaciones económicas y obviamente nada de las políticas, pero también hubo algunos cambios de estas relaciones diplomáticas entre ciertos países de Centroamérica sobre todo y China. Entonces China ganó terreno durante esos 20 años. También crecimiento económico, que típicamente es lo que uno mira y es muy fácil para cualquier interesado verlo en muchas fuentes en línea, cómo ha sido el crecimiento de inversión, de intercambio comercial en ambas direcciones. Algunos países como Brasil, Argentina, han sido, uno puede decir, mayores ganadores de esto por el volumen total y también por la balanza positiva. Perú entre esos también, mientras otros países se han visto afectados negativamente tal vez, y otros no participaban mucho. Y como yo durante 10 años en Colombia veía con preocupación que no había mucho movimiento de las relaciones en ningún sentido, bastante esfuerzos de emprendedores jóvenes chinos, de también unos muy interesados empresarios colombianos buscando oportunidades, pero no hubo como un mayor cambio, mientras Brasil, Argentina, Chile y Perú vieron mucho más se beneficiaron mucho más durante ese tiempo. Y todo esto dio un bajón bastante repentino en 2018-19. Ya se observaba que se frenó fuertemente la inversión extranjera hacia América Latina, la inversión china hacia América Latina, y también la crisis en Venezuela llevó a que China se retiró fuertemente, retiró mucho personal de empresas estatales chinas por el riesgo de estar allá. Ella redujo fuertemente su inversión y sus préstamos hacia allá. Sobre esto he escrito recientemente con un muy destacado experto en relaciones China-Venezuela, pero por alguna razón no se ha publicado todavía. Estamos a la espera de ese aviso. Entonces, lo que es tal vez importante observar, entonces, durante la pandemia sí hubo varias demostraciones de solidaridad de parte de China, enviando primero mascarillas acompañados de campañas de publicidad a diferentes países de la región. Después también los primeros experimentos con vacunas chinas, enviando vacunas chinas en un momento en el cual no había ninguna otra, porque los norteamericanos y los europeos no estaban dispuestos a, pues reservaban su producción para su propio uso. Entonces fue también todo parte de esta demostración de solidaridad, aunque se han dudado la efectividad de vacunas chinas. Es cierto que el mero símbolo de haberlo ofrecido, de haberlo entregado a tiempo, en tiempos críticos, fue generalmente recibido de forma positiva por el público. Y esto va a esta otra pregunta, la parte de la pregunta de si hubo cambios sustanciales y también sobre el soft power que China utiliza esos años. Diría que mientras la inversión bajó, como dije, el intercambio comercial se ha ralentado en general, aunque ahora está otra vez 22 y a 23 tomando fuerza otra vez en muchos países, muy visiblemente, por ejemplo, en Colombia. Pero en general la estrategia ha sido una
de cierta continuidad de parte de China, y el soft power es parte de esto. Yo he investigado bastante la diplomacia china en América Latina, que se ha profesionalizado muy fuertemente, acompañado de una mayor visibilidad en la prensa, en los medios sociales, a veces comprando espacios, la Xinhua News Agency y varios periódicos, a veces también simplemente participando en comentarios, estando presente en el ojo público, y generalmente está humanizando cada vez más el, el, la presencia china en los diferentes países. Entonces, eso me parece que es una estrategia ha sido muy exitosa, y si uno mira, depende de quién hace la encuesta, pero hay varias encuestas también bastante recientes sobre la popularidad de China, cómo se ve China, cómo se ve Estados Unidos, cómo se ve Europa, en diferentes países de la región, y se ve que hay fluctuaciones, por supuesto, pero en general hay también una confianza general en que China no es una amenaza, que China es para muchos una oportunidad, que es un socio confiable, y eso son como eso contrasta a veces con otros socios fuera de la región. Luego, pues hay que mencionar la franja y la ruta, y eso era también una de las subpreguntas, digamos. Y el problema con la franja y la ruta, como los que lo miran ya saben, que eso también es algo que se ha evolucionado. Al inicio no fue nada claro, aunque Xi Jinping lo declaró, no fue nada claro de qué se trata, y hubo delegaciones vendiendo equipos para agricultura y turismo que se llamaban la franja y la ruta, porque era como básicamente casi un sobrenombre para política exterior china. Entonces eso con el tiempo hubo cada vez mayor claridad, mejor definición de lo que es la franja y la ruta, el BRI, el Belt and Road Initiative. Entonces se enfocaron ciertas empresas, ciertos sectores en lo que uno se imaginaría que es construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, y también en algunos casos metros, o sea, básicamente infraestructura física, lo cual sabemos es de una gran prioridad para muchos países en América Latina, que carecen de muchas instalaciones que se conocen, por ejemplo, en China en los últimos años. Según mi propio reloj, he llegado a mis 10 minutos, pero voy a cerrar tal vez solo con una reflexión que también ojalá invite preguntas, porque también, Raina, me habías enviado la pregunta sobre en qué medida es esta claramente creciente relación con China para la mayoría de los países en la región una situación win-win, un gana-gana. Y yo me parece eso muy interesante, porque muy problemático. O sea, uno puede, si uno lo mire solo en cifras económicas, uno puede decir, ok, sí, hay cada vez más agricultura, productos agriculturales y ciertas commodities que se destinan a China o que han visto un aumento de precio a raíz de la demanda china, que a su vez es demanda del mundo entero para productos, pero es un círculo, y todo eso uno puede decir es entonces un gana-gana, pero como ya lo indicó Anabela, eso no es siempre tan claro si eso beneficia a todos. Y además también se tocó la cuestión del oro, que es una preocupación muy grande mía, y otros productos mineros, que el win-win es claramente un pierde-pierde para el medio ambiente, y es algo que son bienes no renovables, pero
es no muy útil asociarlo solo con China, porque es obviamente lo que se ha sacado de América Latina desde el ingreso de los españoles hace 5 siglos. Entonces, China está ahora en este sentido continuando algo que se ha visto desde hace mucho tiempo atrás. Muchas Gracias. gracias. También una cantidad de informaciones en ese corto tiempo sobre las relaciones. He leído que las inversiones de China aumentan en el último tiempo y sobre todo de empresas privadas, no tanto de empresas estatales como en la historia o como en el pasado. Bueno, y ahora vamos a Vladimir Rubinsky. Es profesor del Departamento de Estudios Políticos del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales POLNT de la Universidad Cali, Colombia. Además, es coordinador del programa de estudios de la Alianza Pacífica de la misma universidad. Ocupó durante 10 años la presidencia de la sección de Asia y las Américas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. También ocupó puestos de investigación en el Woodrow Wilson Center en Washington, en el Instituto Georg Eckert en Braunschweig, en Alemania. Él habla también alemán. Y la Universidad Internacional en Miami, Florida. Sus publicaciones importantes son Pensar las relaciones ruso-latinoamericanas posteriores en la Guerra Fría, publicado en Routledge, y Entre Este y Oeste, Estado, Nación y Conflicto en la Ucrania Temporánea, en Barcelona. Publicado. Vladimir, yo tengo la pregunta, ¿cómo se desarrollaban las relaciones de América Latina con Rusia en los últimos años y qué ámbitos existen relaciones sustanciales con Rusia? Porque mucha gente no sabe que hay relaciones entre estas dos partes del mundo. Y por eso yo supongo es interesante de oír algo, de escuchar algo sobre estas relaciones y cómo se desarrollaban. Muchas gracias, Raina, muchas gracias a los organizadores de este evento para esta invitación. Yo creo que es una discusión que tenemos hoy muy oportuna. El tema que nos convoca hacia una mayor autonomía de los estados latinoamericanos en este mundo tan turbulente, con tanta incertidumbre que vivimos en el día de hoy. Y voy sí tratar de estar breve para poder tener el tiempo para responder a las preguntas también de los participantes. En primer lugar, y también haciendo como caso a las preguntas más detalladas que nos enviaron los organizadores y las organizadoras antes de este streaming que tenemos en este momento, yo creo que lo primero que hay que decir cuando uno quiere entender mejor la naturaleza de las relaciones entre Rusia y América Latina, esta Rusia post-Guerra Fría, yo creo que es poder diferenciar entre la Unión Soviética, sus intereses hacia América Latina durante los tiempos de la Guerra Fría y lo que es la Rusia de hoy, la Rusia de Vladimir Putin. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que observo y lo que siempre me genera mucha inquietud es escuchando y viendo que en muchos casos, sobre todo aquí en América Latina, hay una tendencia de igualar la Rusia de Vladimir Putin con la Unión Soviética. Y de pronto esto tampoco es tan sorprendente en el sentido
que Rusia misma hace ese esfuerzo para mantener esta imagen de la Rusia de Putin del año 2023 como una especie de la Unión Soviética 2.0. Sin embargo, aparte de lo que está en la superficie, nosotros yo creo que tenemos suficientes evidencias para poder decir que el interés ruso hacia América Latina es muy diferente. Y es algo que yo durante ya algunos años comienzo a llamar la idea de la reciprocidad simbólica por parte de la Rusia de Vladimir Putin hacia la región latinoamericana y caribeña. ¿Por qué? Yo creo que para muchos de ustedes que nos están acompañando ahora en Europa, la idea rusa de diferenciar entre el espacio geográfico que Moscú llama el exterior cercano, Ближнее зарубежье en ruso, exterior cercano, near abroad en inglés, que para Rusia es Ucrania, es Bielorrusia, son ex repúblicas de la Unión Soviética, incluyendo las repúblicas ahora independientes de la Asia Central. Entonces, para Moscú es su prioridad, es el área de ese interés central estratégico, donde Rusia está mirando con mucha preocupación cuando otros países fuera de esta región, como por ejemplo los Estados Unidos de América, tratan de desarrollar sus relaciones independientemente de los deseos del Kremlin y de Vladimir Putin. El resto del mundo es el exterior lejano, donde posiblemente los intereses, los alcances rusos son mucho más limitados en términos sobre todo prácticos, ¿no? Porque existe una narrativa, existe un discurso de la construcción de mundo multipolar, pero en la práctica Rusia hace esa diferencia. Ahora, para las élites rusas, toda América Latina y el Caribe es el exterior cercano de los Estados Unidos. Y muchos de ustedes me pueden decir, pero de pronto para los Estados Unidos, América Latina dejó ser tan importante como era durante los tiempos de la Guerra Fría. Y lo que Ana Bella ahora estaba diciendo claramente, hay cierta pérdida de esta hegemonía relativa ¿sí? que tenían los Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, para las élites rusas, para el liderazgo en Moscú, para ellos están convencidos que América Latina sigue siendo una área prioritaria para los Estados Unidos, sigue siendo este exterior cercano. Entonces, lo que hacen los rusos durante estos años es básicamente llevar a cabo ciertas acciones del valor simbólico, ¿sí? Como una respuesta, como una lógica de reciprocidad. Ajá, los Estados Unidos, ustedes están apoyando a Georgia en cuanto a la guerra con Georgia en agosto de 2008, entonces nosotros vamos a hacer algo con Venezuela, vamos a hacer con Nicaragua, vamos a hacer algo visible, simbólicamente importante, pero que trae las consecuencias posiblemente no tan importantes en términos prácticos. Rusia no es China, Rusia no invierte los recursos, Rusia no tiene comercio. Si bien ha aumentado significativamente desde la perspectiva comparada a lo que tenía la Unión Soviética en el comercio, pero sigue siendo muy atrás de otros realmente actores importantes en cuanto al comercio y inversiones, ni siquiera hablar, ¿no? En esta región. Entonces, es esta idea de la reciprocidad simbólica que sigue siendo tan importante. Ahora, esto es la parte rusa. Por parte de América Latina, yo creo que también existe, y hay que hablar de los hechos, existe un entendimiento perfecto por parte de los líderes latinoamericanos que es la Rusia de hoy. ¿Sí? Y esto con base de mis entrevistas, con base de lo que uno puede encontrar en el diseño de las políticas exteriores de estos países, básicamente nadie actuó frente de la Rusia como la Unión Soviética. Entonces allá una de las preguntas que me hicieron, ¿cómo podemos diferenciar los países latinoamericanos de su actitud hacia esta Rusia que ahora está llevando a cabo la guerra en Ucrania? Claramente nosotros tenemos por un lado Venezuela, Nicaragua y Cuba. En Cuba, para mí, simplificando un poco y podemos luego desarrollar más, es mucho más complejo lo que debo decir, pero sí, para Cuba, en primer lugar, el valor
de Rusia es balancear sus relaciones con Washington, ¿sí? Usar una amenaza, esta sombra de la crisis de los misiles, y entendemos que esta sombra todavía está presente aquí. Cuando el viceministro ruso Ryabkov dijo en una entrevista que, bueno, no excluimos la posibilidad de ubicar nuevamente los misiles en Cuba. Claramente, eso era un choque, una tormenta, ¿sí? ¿Cómo podemos volver a sentir este miedo que sentimos en ese entonces? Pero Cuba entiende muy bien ese peligro, ¿sí? Que puede existir tanto en términos de un discurso como en términos prácticos, ¿no? Y usa las relaciones con Rusia para balancear sus relaciones con Washington, ¿sí? Cuba sabe perfectamente que no existe la posibilidad que Moscú va a volver a hacer lo mismo que estaba haciendo la Unión Soviética, que va a sostener la economía cubana. Primero, Putin no quiere hacerlo, y segundo, no tiene con qué. Rusia no está realmente con los recursos para poder hacer eso. Más o menos de la misma manera, aunque más complejo, es Venezuela. Venezuela también, las elecciones que vienen el próximo año, Maduro está muy consciente de la posibilidad de jugar la carta rusa en estas relaciones. Y nos queda con Nicaragua, donde sí posiblemente los rusos tienen el mayor potencial para poder hacer algo más allá de lo simbólico. Pero yo creo que todavía no estamos llegando a este punto donde los rusos van a aumentar algo dramáticamente o llevar algo de tropas o hacer algunas instalaciones más amplias. Sí, pero Nicaragua, sí, por muchas razones que luego otra vez podemos discutir, pero posiblemente esto puede ser gateway, el punto de entrada, ¿sí? De Rusia, si hablamos de lo que puede pasar de aquí en adelante. Ahora, ¿cuál es también la posición, una de las preguntas de la América Latina sobre la guerra en Ucrania? Yo creo que lo primero que hay que decir, ningún país latinoamericano no está considerando la guerra en Ucrania como algo que es de hechos, o sea, no es una guerra de América Latina. Entonces, allá donde yo creo que hay mayor problema, por ejemplo, para los Estados Unidos, para poder hacer como mayor alianza o poder reclutar a los países latinoamericanos en esta idea que hay que armar un frente común para parar la agresión rusa en Ucrania. Yo creo que la idea y el intento de decir que hay que pelear por Ucrania porque hay que defender la democracia liberal, esto claramente es un mensaje que no se vende bien en América Latina, pensando además del tipo de liderazgo y las inclinaciones, las ideas ideológicas que tenemos aquí, ¿sí? La otra cosa, claramente, aparte que no se puede convencer a América Latina a apoyar la guerra en Ucrania, apoyar al occidente, así lo que los rusos llaman el occidente colectivo, apoyar en Ucrania no se puede, diciendo que hay que defender la democracia liberal. El otro claramente es el miedo de América Latina para poder estar involucrado en una guerra que no es de América Latina. Entonces, cuando estamos hablando de las armas, claramente para los expertos militares tiene mucho sentido pedir a los países latinoamericanos para que presten o venden estas armas, porque una buena parte de esas armas fue producida por la Unión Soviética o por la Rusia. Entonces, ¿qué significa eso? Al contrario, por ejemplo, del armamento alemán o armamento que viene de otros países del occidente, donde es necesario entrenar a los ucranianos para que puedan usar esta arma. Las armas soviéticas que están en América Latina, armas rusas, son mismas armas que está usando el ejército ucraniano. Entonces, eso sí puede ser una especie de game changer en muchos sentidos. Pero eso no va a ocurrir. América Latina no va a ceder y no va a dejar de ser involucrada. Y yo creo que me está también acabando el tiempo para tocar algunos otros puntos que están aquí. En primer lugar, decimos por qué también un poco más amplio, hablando del tema que nos convoca ahora de la autonomía. Yo creo que América Latina está mirando, aunque no es una guerra de América Latina, sí, en Ucrania, no está percibido de esa manera, pero sí están mirando con mucha preocupación porque lo que está pasando en Europa dice mucho sobre en qué estado se encuentran las reglas
de convivencia, si quieres, estas reglas del orden internacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la guerra en Ucrania a los latinoamericanos? Que los Estados Unidos, el Occidente, está fracasando. No es capaz de parar las políticas de Vladimir Putin, a pesar de todos los esfuerzos, que las sanciones no funcionan. América Latina no está apoyando la idea de las sanciones como tal. Eso sabemos históricamente, no es solamente el caso de Rusia. La América Latina puede apoyar las sanciones siempre y cuando están aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando son sanciones que están aplicando de la comunidad internacional, no por parte únicamente de los Estados Unidos. Y la idea de la paz, yo creo allá sí, yo estoy hablando de 3 países que son Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tienen sus propios intereses en relacionante con Moscú, porque tiene cierta agenda internacional, pero si estamos hablando de Brasil, yo creo Brasil es un caso por aparte en muchos sentidos. En primer lugar, yo creo que Brasil todavía, y no sé, allá sí podemos discutir con mis colegas expertos en América Latina, si Brasil puede llegar a ser considerada como la voz de toda la región. Yo tengo mis dudas aquí por muchas razones y sobre todo porque también no es que necesariamente todos los países de América Latina están soñando viendo que Brasil habla en nombre de Argentina o en nombre de Chile o habla en nombre de Colombia, ¿sí? Es difícil entenderlo. Pero Brasil sí quiere y sigue teniendo esta apuesta global. Entonces quiere ser actor global. ¿Por qué? Porque las reglas del juego han cambiado y están cambiando. Y Brasil quiere ser parte de ese proceso de rediseño, repensar las nuevas reglas del juego. Esto sí es una apuesta global de Brasil y eso dice mucho porque está aceptando a Lavrov, porque está con la idea de BRICS. Es realmente una cosa que no necesariamente tiene que ver con la guerra en Ucrania, aunque claramente aceptando a Lavrov, dando bienvenida a Lavrov, se interpreta como una cosa de apoyar a Rusia, pero yo creo que al fondo es realmente es otra cosa que está pasando aquí y eso tiene que ver con la preocupación que existe en América Latina sobre el hecho que las reglas de juego, tal y como las conocemos, ya no están. Y lo que viene luego tampoco lo sabemos. Entonces, la palabra con que yo quiero dejar aquí, mi visión, no solamente sobre Rusia, sino también muchos otros aspectos, es un gran nivel de incertidumbre y por eso tenemos lo que los autores de este documento ni siquiera ya hablan, porque yo hablé recién con ellos, no están hablando de la hoja de ruta, están hablando, es un manifiesto, es todavía, si quieres, wishful thinking y se llama precisamente la idea de no alineamiento activo, ¿sí? Pero es una de las opciones que América Latina tiene sobre la mesa. Bueno, muchas gracias. Yo termino aquí mis 10 minutos y muchas espero las preguntas. Gracias. Muchas gracias a Vladimir. Y es muy interesante su opinión sobre esas, como experto, sobre esas relaciones. Pero mi pregunta es, esta pregunta de dólar y comercio en yuan o en otras monedas, es también una pregunta que toca a Rusia. ¿Es así o no? Las relaciones con Rusia, porque es en el BRICS, ¿ya? Esta pregunta del BRICS, y Rusia y China y Brasil son miembros del BRICS. Sí, bueno, entiendo que tengo que responder ahora. Entonces, claramente, por un lado, es una parte del discurso ruso que Rusia sí comparte con algunos otros actores en la arena internacional, que tiene que ver con la idea de cancelar dólar como la moneda, como ese anchor, ¿sí? como la moneda con que se mueve todo. Pero en términos prácticos, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? En primer lugar, claramente, después del inicio de la fase ya abierta de la pelea entre Rusia y Ucrania en Europa, Rusia disminuyó significativamente el uso del dólar. ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, adquirió la dependencia de yuan, porque si uno está mirando, básicamente Rusia comienza
hacer su comercio en yuan. Entonces, claramente tiene otro tipo de dependencia ahora con China. Y China comienza a dictar, pues en superficie también estamos viendo amistades, discursos y diciendo que somos mejores amigos, pero claramente China está aprovechando esa nueva coyuntura, obligando a Rusia básicamente a vender las cosas, gas, petróleo, con los precios muy por debajo de los precios del mercado, y Rusia no tiene otra opción sino comenzar a negociar en yuan. Y sabemos también que yo creo que la noticia de ayer fue que el intento ruso con India para comenzar a usar rupee ha fracasado. No han logrado llegar con ningún acuerdo, y yo creo que por un lado es obviamente una parte discursiva, es un discurso, es una narrativa, es un deseo para poder quitar la dependencia del dólar, pero en la práctica todavía el proceso va mucho más difícil. Y allá los BRICS, sí, BRICS tiene algunas propuestas, tiene algunas ideas. Sin embargo, insisto que en la práctica todavía las evidencias que tenemos son bastante pocos, o sea, no son muchas evidencias que ocurre lo que en inglés se llama tipping point, ¿sí? Con un punto de quiebre todavía no ha ocurrido, yo creo, todavía no ha llegado allí. Gracias. Sí, voy a continuar con la parte 2, el posicionamiento estratégico de América Latina frente a las 3 potencias globales y sus consecuencias. Hemos hablado todavía sobre consecuencias, pero vamos a ver, hay otras preguntas generales, y estas preguntas son para todos panelistas. Ustedes pueden contestar a estas preguntas si ustedes quieren. ¿Ya? Also a los 3 panelistas, son las relaciones de América Latina con las 3 potencias globales complementarias, competitivas o más bien conflictivas, en qué ámbitos políticos y económicos. No sé, hubo algunas contestas a esta todavía, pero vamos a ver, quizás hay quien de ustedes quieran contestar. Benjamin, por favor. Gracias, es que me gustó esa pregunta de antemano, entonces por eso me hizo una reflexión sobre esto. Al mismo tiempo no la puedo contestar porque no me parecen adecuados ninguno de esos adjetivos. Complementarias, ni competitivo, ni necesariamente conflictivo. O sea, yo diría, para usar otras palabras, tal vez que las relaciones, lo que intentan varios gobiernos latinoamericanos, en mi análisis, es mantener las relaciones de alguna forma paralelas y no comprometerse. Eso, Vladimir acaba de mencionar este concepto del no alineamiento activo, que es, creo que lo llamaste wishful thinking, un poco, que no es necesariamente lo que se ve en evidencia tanto, pero yo creo que lo que sí están intentando muchos países, uno puede verlo con Gustavo Petro, por ejemplo, que primero es una demostración de que China no se acerca de forma significativa a supuestos como a los países de la llamada ola rosa de la izquierda. Ellos mantienen, eso también se puede analizar a través de los 20, 30 años de la relación, que no hay necesariamente un alineamiento fuerte por razones de ideología, ni de un lado ni del otro. Sí, Hugo Chávez intentaba de vez en cuando levantar el libro rojo de Mao, pero eso a los chinos más bien les asustó un poco. Y eso es más, ¿no? Eso fue como yendo más allá. Y eso, como digo, uno puede ver con alguien como Lula o Petro, que se llaman de la izquierda, que no hay ahí un
un acercamiento ideológico, sino más estratégico, y intentan, algunos más que otros, mantener ahí las relaciones en paralelo sin ofender también al otro. Entonces, esa es la dificultad que siempre me acuerdo hace 4 años cuando estaba en Washington, un diplomático chileno me preguntó, y no solo a mí, sino a muchos, o sea, estaban deliberando si se juntan a la Franja y la Ruta, lo cual en sí no es ningún statement político, pero una campaña de China tener muchas firmas, como coleccionar firmas para memorandos de entendimiento mutuo sobre la idea, ningún contrato, solo la idea de la Franja y la Ruta y de conectarse más, de estar más en diálogo en varios ámbitos. Y algunos lo pensaron muy bien, o sea, hicieron su trabajo, su diligencia de saber cómo reaccionará la otra parte, en este caso Estados Unidos, cómo van a verlo si firmamos. Y Chile decidió finalmente sí firmar. Otros países como Colombia y Brasil o no les importaba o decidieron mejor no nos juntamos no nos ponemos en esta lista de invitados. Entonces, hay una demostración que hay todo el tiempo un cierto intento de balancear, de mantener equidistantes a todos, diría yo. La reciente iniciativa de Lula es un poco distinta. Y en ese contexto, y con eso cierro, pero me interesaría también saber lo que piensan los otros panelistas de esta idea de Occidente, porque en la prensa en Europa parece cada vez, con la iniciativa de Lula de como estar mucho más abierto a las propuestas chinas y ser menos involucrado, menos posicionado fuertemente contra la guerra de Rusia en Ucrania. Ahí algunos dicen, Brasil ya no es de Occidente, y eso me parece algo absurdo que se diga así. Primero, es una idea, una creación, una narrativa, como lo llamaría Vladimir, que distorsiona totalmente el asunto. A mí lo que me quedó de muchas como mini encuestas con mis estudiantes en Colombia y en Perú también fue que en términos culturales y de pensamiento y tradiciones, muchos latinoamericanos piensan de formas, como lo miden algunos psicólogos, tanto como chinos o personas del lejano oriente y como europeos, o sea, tienen otra perspectiva, es una tercera o una quinta, quién sabe. Entonces no necesariamente se puede encajar así fácilmente. Entonces eso me parece como importante resaltar, que hay que salir de estos conceptos que se ponen en esta pregunta para poder entender mejor y ver un camino para esos países de una posición independiente y propositiva que no es ni occidental ni oriental. Ja, muy interesante. ¿Los otros quieren decir algo? Sí, Vladimir. Bueno, muchas gracias. No sé si Anabela quieres antes. Bueno, sí, yo voy brevemente a complementar partiendo de los puntos de partida que nos dejó Benjamin, que me parece que son muy apropiados. Y en primer lugar, el punto que Benjamin, yo creo el último punto que me parece súper valoroso, me gustó mucho que Benjamin lo trae al debate, es realmente el uso de, dice Vladimir, lo llama narrativas, pero los conceptos, ¿no? Y la forma hasta qué momento nosotros podemos confiar plenamente a lo que entendemos, lo que está detrás de una palabra como el occidente, ¿no? O en una palabra como oriente, ¿sí? Y siempre claramente el debate viejo, ¿y Japón qué es? ¿The East o the West? Entonces allá claramente nosotros, yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que ver cómo son las cosas en vez de tratar de poner estos estereotipos en muchos casos, ¿sí?
Y hay otra cosa que sí me parece que es importante tener en cuenta. Y voy a hablar de algo, pues otro sombrero que tengo es el director del programa de estudio de Alianzas del Pacífico, que claramente está en la crisis. Ahora sí, aunque no es muerta como algunos piensan, hay vida que está pasando fuera de los ojos públicos, que siempre ha sido un problema de la Alianza del Pacífico, porque a veces parece como un club de conspiradores, ¿no? Que hacen cosas y el público no lo sabe. Pero lo que quiero decir, yo creo que es que debemos que pensar de esto como un proceso todavía y evitar evaluar lo que enfrentamos ahora como un resultado. Es un proceso. Es un proceso que tiene que ver en una buena parte también con los que lo pasa internamente en los países latinoamericanos. Mira, aquí en Colombia por primera vez tenemos un marxista como presidente. O sea, eso es algo que realmente antes nunca estaba ocurriendo. Y claramente hay cierta mezcla de las ideas que está hablando, de que está haciendo Petro, de que está hablando, pero obviamente la inercia y las cosas que son muy resistentes, ¿no? Que tienen mucha resiliencia, que tiene que ver con el diseño, con la implementación de la política exterior colombiana. Entonces, a mí me parece que no es que debemos que hablar, hay una rivalidad, competencia, ¿no? Con esos tres, decimos, potencias, tres polos de poder, ¿no? Si uno quiere, pues Rusia definitivamente políticamente ya se constituyó como un polo de poder, pero el uso de estas ideas de rivalidades entre Estados Unidos, China y la Rusia de Vladimir Putin, porque es algo que sí tiene algunos interesantes resultados. Rusia publicó el mes pasado la nueva doctrina de su política exterior que debería ser publicada en 2022, pero aparece Vladimir Putin y dice, wait a moment, ¿sí? Ein moment bitte, ¿no? Entonces yo voy a revisarlo, yo quiero rehacerlo, ¿no? Entonces aparece ahora y wow, tenemos una sorpresa, porque Rusia comienza a decir, ¿saben qué? Yo soy parte del sur global. Yo soy una potencia que está peleando contra el colonialismo. ¿De dónde proviene todo eso? Y proviene obviamente de la lectura que en una buena parte ellos dan al cambio de estas narrativas, estos discursos. No quiere decir obviamente que Rusia es una potencia que busca descolonizar o que se pertenece al sur global. Es simplemente la lectura y el uso de las narrativas que yo creo que están aquí. En fin, lo que a mí me gustaría decir es otra vez apoyar a Benjamin, que debemos que tener mucho más cuidado en el uso de los conceptos, de los marcos, de las cosas que aparentemente no necesariamente siempre detrás están lo que uno piensa puede estar. Y segundo es enfatizar esto, que yo creo que estamos en el proceso de cambio. Estamos en el proceso de la transición. Es un proceso, todavía no es el resultado y no debemos intentar o buscar obtener este afán de evaluar como un resultado cuando todavía no hemos llegado por lo menos a este punto, cuando podemos hacer las cosas son ya fijas, ya son así. Muchas gracias. Gracias, sí. Anabela. Con Benjamin y con Vladimir cruzando transversalmente la dificultad y el cuidado que hay que tener con las estructuras conceptuales que usamos en el campo de las relaciones internacionales, porque también la transformación del orden internacional no solo implica, digamos, nuevos actores estatales, nuevas distribuciones de poder, sino también estamos analizando simultáneamente si lo que nosotros conocimos como aquel orden de posguerra fría que se caracterizaba por una hiperglobalización neoliberal y una defensa de la democracia formal liberal, están entrando efectivamente en crisis como ciclo histórico, ¿no? Y eso entonces implica también una visión muchas veces interdisciplinaria y cuidadosa. En el apuro uno a veces también trata de resumir y puede cometer errores de parecer más categórico de lo que realmente es en sus análisis, pero a todos le tenemos que poner esta idea de, bueno, vamos en un proceso, parece que aparece esta tendencia, quizás en el mediano plazo, o como en el caso del dólar, bueno, nunca habían aparecido desafíos al dólar
como moneda principal o moneda de orden global desde la Segunda Guerra Mundial hasta adelante. Que aparezcan algunos desafíos, ¿significa que el dólar va a desaparecer en esa función de moneda global de un momento para otro? No, de ninguna manera. Lo único que destacamos es que aparecen hoy desafíos que antes no estaban. La otra cosa referida a los conceptos que se mencionaron, que me parece importante señalar, es que al ser este un momento tan complejo, los conceptos dicotómicos explican poco, digamos, Oriente versus Occidente, buenos contra malos, democracias versus autocracias, ¿no? Me parece que son esquemas muy rígidos para una realidad muy compleja. Y ahí aparece la relación con dos de los conceptos sobre los cuales nos había consultado Klaus. Uno era si el sur global dejaba de ser occidental, digamos, y el concepto de no alineamiento activo. Bueno, con respecto al sur global, entiendo que es una noción muy amplia que abarca muchos países con muchos sistemas políticos, con tradiciones culturales diferentes. Lo que los une en ese concepto es la idea de, bueno, disminuir la pobreza, mejorar la situación de inequidad, necesidades de desarrollo, reclamos en torno a un nuevo orden internacional, coordinar cuestiones para la crisis climática, ver qué hacemos frente a escenarios posibles como la pandemia, pero no necesariamente esos estados tienen todos la misma condición. Recién Vladimir decía, bueno, ahora Rusia dice, yo soy un estado del sur global. O China, cuando discute, aún todavía en su condición, suele decir, soy un país que aún conserva indicadores de país en vía de desarrollo. Lo que sí entiendo es que en ese contexto de sur global, yo no percibo en América Latina que exista una voluntad de perder nuestras tradiciones culturales o de declararnos antidemocráticos. La pelea no es con la democracia como sistema político, sino con la dirigencia política que no soluciona los problemas de la gente en un contexto democrático. No hay una predilección mayoritaria por gobiernos autoritarios. Lo que pasa es que el desencanto con la política conduce a la amenaza de que ganen derechas extremas que terminan siendo distintas versiones de autoritarismo, ¿no? Pero no es una ruptura con esa tradición. Lo que sí me parece que existe, y creo que Benjamin lo debe conocer en detalle, es un mayor deseo de conocer qué pasa, qué piensa, cómo se habla, cómo se negocia, cuál es la diplomacia de muchos países del Asia-Pacífico, porque claramente percibimos que el poder mundial gira en esa dirección. Y América Latina, desde su condición colonial y después como estados independientes que tuvieron una condición periférica, siempre desarrolló su vida en una modernidad occidental y en un sistema capitalista propuesto por Occidente. Nuestra experiencia con Oriente es absolutamente nueva, no solo en términos de negociación política y económica, sino en términos de vínculos culturales. Son escasos los países que por alguna u otra razón, o porque son de la costa del Pacífico, o porque tienen, no sé, mucha población japonesa o demás, mantienen algún vínculo, en especial desde un punto de vista histórico. Si no, las relaciones son más nuevas. Y para cerrar, con respecto al concepto de no alineamiento activo, digo, yo creo que la obra de los colegas chilenos es una obra sumamente importante, el concepto es rico. Lo que yo veo, y en esto me circunscribo a la Argentina, no en América Latina, es que en mi país el concepto fue muy bienvenido, pero su operacionalización, o sea, su puesta en práctica, todavía no es clara. O sea, adhieren al no alineamiento activo personas que te dicen, bueno, el no alineamiento activo puede significar solo comerciemos con China y el resto de la agenda es toda para Estados Unidos. Bueno, eso es alineamiento, no es no alineamiento activo. Sigue siendo alineamiento. Mientras que hay otros autores, inclusive muchos que escribieron en el libro de nuestros colegas chilenos, que sí entienden
que hay que mantener un esquema de equidistancia. La cuestión es cómo construimos la equidistancia. Y el problema central es que el regionalismo en América Latina está en crisis. Entonces nosotros, para construir equidistancia, lo primero que deberíamos hacer es que nuestros países, en un proceso que va de adentro hacia afuera, plantease cuáles son sus principales necesidades, intereses, emergencias. De esa lista nacional, poder acordar con los otros países de la región un conjunto de temas central que sean preocupaciones comunes, y ahí sí fijar en términos regionales un alineamiento, un no alineamiento activo, haciendo centro o tomando como guía ese conjunto de problemas comunes que tiene la región. Si nosotros seguimos negociando individualmente, bueno, no vale la pena hacer un esfuerzo conceptual tan grande, porque ya sabemos que si Argentina, por ejemplo, o El Salvador, o Colombia, o quien fuese, negocia solo con Estados Unidos, o negocia solo con Colombia, se tiene que dar una coyuntura muy especial para que saque beneficios de manera permanente. Si no, los beneficios serán solo coyunturales y los resultados serán en dirección a los intereses estructurales de los grandes poderes. Muchas gracias, Anabela. Muy, muy importante lo que ha dicho. Saludo a Klaus Bodemer. Yo voy a quizás tomar un poco abreviar porque avanzamos mucho en el tiempo. Este último argumento. Nosotros tomamos en este debate entre estos cuatro potencias, Argentina con Rusia, China y Estados Unidos, la idea fue tomar en primer lugar la posición de América Latina, ¿no? ¿Cómo se define frente a estos tres potencias globales? Y para volviendo a lo que ha dicho Anabela hace poco, es decir, ¿cuál es el concepto básico? ¿No? Este concepto del no alineamiento activo intenta probablemente teóricamente despedirse en cierto sentido de una larga debate en las últimas décadas de la política exterior, de las políticas exteriores, que siempre fue vinculado con variantes de la dependencia. Países periféricos, semiperiféricos, el debate en gran parte conocido en Chile y Argentina, y uno es ganar más autonomía y alcanzar una cierta equidistancia en cuanto a los grandes poderes, ¿no? Mi pregunta es, en la realidad, en parte ya fue respondido de Anabela, ¿es un concepto muy, muy filosófico o se puede hablar, si entramos en materias concretas, por ejemplo, la posición en cuanto a la guerra en Ucrania? ¿Es realmente posible tener una posición equidistante o no es prácticamente cualquier posición, por ejemplo, en este conflicto, tiene elementos de dependencia o de autonomía, pero creer que una equidistancia es posible no es un fantasma? Yo pregunto eso y quiero al comienzo preguntar quizás a Benjamin, porque él recuerdo una publicación de él que dice, ¿qué piensan los latinoamericanos sobre la política norteamericana y la política de China? Y me contaste que estuviste hace poco en China. ¿Cómo puedes imaginarte que reacciona un funcionario chino, o Xi mismo, a un concepto de este tipo? Bueno, no es nuestro problema, es el problema de los latinoamericanos, cómo se define, pero ¿puede aceptar realmente en la realidad una posición equidistante? Ni hablar la misma pregunta a la gente, a un ruso o un norteamericana. Yo creo que la reacción es muy diferente en la realidad de los tres países, ¿no? En cuanto a este concepto. Sí, sería muy interesante saber, gracias Klaus, y qué bueno verte ahora en línea. Y sería muy interesante
contestar esta última como del corazón de esta pregunta, si lo hacen también Vladimir y Anabela. Yo, o sea, pero antes habías hablado de la posición de América Latina, no preguntado. Por un lado, veo un problema que estamos enfrentando, y yo también lo veo en Alemania, que hay cada vez menos middle ground. ¿No? Hay campo medio, se dice, o sea, hay cada vez menos, la posibilidad en lo privado de cada uno de nosotros retirarse, no tomar posición. Y eso es un problema que estamos, que nos rodea, que me preocupa mucho. Y eso es un esfuerzo de algunos lados. Ahí voy a tu segunda parte de la pregunta, que, o sea, tú preguntas primero si es una ilusión querer mantenerse equidistantes de parte de países latinoamericanos. Yo creo en cierta medida sí es posible a través de saliéndose de esta dicotomía. Si solamente hay negro y blanco, pues sí quedas conceptualmente tienes que ser de un lado o del otro, pero no soy el primero en comparar esto o contratar esto con esta famosa sobreutilizada idea del yin yang, que parece ser dividido en negro y blanco, pero no lo es, porque de hecho representa un continuo movimiento y lo uno está parte de lo otro también. Y eso es algo muy importante de conceptualizar, que hay posibilidades entonces o ubicarse en áreas grises o salirse de esta forzada dicotomía. Pero en lo diario sí, el middle ground es muy difícil de identificar. Y en cuanto a la posible reacción de China, no llegué a esas alturas en mi viaje a China para saber cómo hay ciertos aspectos donde los chinos, como sabemos, son altamente sensibles y lo declaran una y otra vez, casi a diario, que son los que ellos llaman asuntos internos propios. Y eso incluye por razones históricas, también la cuestión de Taiwán. Lo consideran una cuestión interna, y otras regiones fronterizas de China también. Entonces ahí no ponen, y Petro, no sé quién lo animó, pero creo en febrero, él declaró, solo como un ejemplo que lo hizo con mucha claridad, él declaró, Colombia reitera y reconoce la política de una sola China y no y básicamente vetamos a cualquier contacto con Taiwán. Pero eso no era nada nuevo, era solo reiterando algo que a Beijing le gusta escuchar. Es como, pero más allá de esto, cuando es la presión del manejo interno, yo creo sinceramente que China claro, busca sus intereses, pero no combate con intereses económicos de otros países. Buscan su ventaja, buscan el apoyo político en foros internacionales, pero no eliminan al otro. Y eso es precisamente donde es muy difícil, porque la fuerza que está buscando la dicotomía es más Estados Unidos, que forza a las otras partes a tomar posición, mientras China típicamente fuera de sus propias fronteras no insiste en una posición contra una otra, sino entienden que otros quieren jugar en todas las mesas, quieren tener sus dedos en varias tortas. Y Anabela, ¿qué es la posición de los norteamericanos? ¿Están contentos con este tipo de No, los equidistancia? norteamericanos la equidistancia, el alineamiento no activo no les gusta demasiado.
porque sobre todo proveniendo de América Latina. Yo mencionaba en la primera parte que nosotros tenemos una historia de doctrina Monroe, obviamente, que ha cambiado con el tiempo y demás, y que hay digamos, secretarios de Estado como Kerry que dijeron que no existía más, y después vino Trump y dijo está más presente que nunca, lo dijo Tillerson, incluyeron en su estrategia de seguridad nacional que otros imperios como China y Rusia no tienen cabida en nuestro continente. Digo, eso pasó hace 4 años, nosotros no lo podemos olvidar. La doctrina Monroe está presente, a los Estados Unidos no les gusta porque ellos, y ahí sí la narrativa es importante, ellos demandan la idea de un liderazgo mundial que está basada en el respeto de los valores de sus propias instituciones y de sus propios criterios económicos, entendiendo que su experiencia democrática y económica debería ser emulada, copiada por el resto del mundo. Eso es fundacional en los Estados Unidos, es parte de la noción del excepcionalismo estadounidense o el excepcionalismo americano. Entonces, este cambio de orden, donde aparecen otros patrones culturales y otras modalidades de negociación, parece mentira, pero tampoco son bien comprendidos por Estados Unidos. Una cuestión que resaltaba Benjamin, yo no soy para nada especialista en China, pero que lo veo en la práctica de América Latina, es que América Latina no solo avanzó en sus negociaciones en comercio, inversión, tecnología y demás con China, porque lo necesita, y Estados Unidos está invirtiendo y comerciando mucho menos que antes en nuestra región. Esa es otra cuestión. Quieren que no lo hagamos con China, pero ellos no están poniendo las inversiones equivalentes, ¿no? Pero China exige que se respeten sus acuerdos, exige que no nos intrometamos en sus asuntos internos, pero no nos dice, ustedes tienen que tener este sistema político, ustedes tienen que tener este régimen económico, ustedes tienen que tener relación con... No, se concentra fundamentalmente en sus propios intereses. Obviamente que la negociación es una negociación dura porque China es un gran poder, pero para América Latina, que toda la vida tuvo que tener esquemas de negociación con muchas condicionalidades que provenían tanto de Estados Unidos como de los organismos multilaterales de crédito del orden liberal, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el esquema de negociación de China les resulta interesante. Les resulta, como entiendo yo, como menos condicionante, menos opresivo. Tiene otras consecuencias, insisto, nuestra primarización, el cuidado de nuestras problemáticas medioambientales. Tenemos que pensar si el crecimiento de China no nos va a condicionar cada vez más geopolíticamente, pero en este momento me parece que América Latina puede percibir que es más factible plantear un no alineamiento activo con China que plantearlo con Estados Unidos. A Estados Unidos el no alineamiento no le gusta. A ver, yo quiero tomar otro aspecto de este concepto que tiene que ver con el término de la autonomía, porque los autores comprenden autonomía no solamente nacional, sino también regional. Y una pregunta en cuanto a eso. ¿Piensan que las cooperaciones con los 3 poderes, en primer lugar, bueno, en el caso de Estados Unidos es muy conocido cómo es la posición de Estados Unidos con la región regional en América Latina? Ellos comprenden siempre como un proyecto hemisférico que realmente en 2005 ha fracasado en La Plata, por ejemplo. Pero lo interesante son los 2 otros poderes, potencias. Una pregunta a Benjamin. ¿Ves en la cooperación con China elementos que pueden fortalecer este tipo de autonomía regional? ¿O es exclusivamente en el caso de China, en los hechos, prácticamente solo bilateral y no regional? Es la una parte. Y la otra parte de la pregunta es, ¿existe realmente en América Latina un concepto regional? ¿O
quizás es también un proyecto fracasado. Mi hipótesis sería, en cualquier caso, predomina el bilateralismo en la cooperación con Rusia, en la cooperación con China. Y además que el programa mismo del regionalismo en gran parte ha fracasado en América Latina. ¿Es una observación exagerada? No, yo en gran medida concuerdo con esta última parte. Yo no lo diría en palabras tan fuertes, fracasado. Pero evidentemente es, y creo que Vladimir hizo referencia a eso también, ¿no? Que sí hay una identidad de alguna forma regional, eso se ve una y otra vez en los deportes, en otras cosas, pero si alguien, por ejemplo, Brasil toma algo como liderazgo, o peor, si fuera Argentina, muchos en el norte no lo tomarían. O sea, no, Brasil es como un continente aparte de alguna forma, pero Argentina tiene una relación a veces tensa con otros países de la región que por puro nacionalismo mal direccionado, pero hay esas sensaciones. Por eso un liderazgo como tal no se puede fácilmente tomar como es muy pocas veces que un colombiano apoya a un equipo de fútbol argentino, donde sea, excepto si de verdad no hay otra opción. Entonces, esos son como tipos de dinamismos interesantes que uno puede aplicar a muchos campos. Pero en cuanto a China y esta cuestión, ¿en qué medida se puede llegar a una autonomía geopolítica de la región o de algunos países de América Latina? Eso no depende de China, y China China, claro que como ya están parece todos de acuerdo que China busca su propio beneficio, no a toda costa, pero sí. Entonces, no fomentan activamente una ¿cómo se llama eso? Una unificación, una región unificada. Al contrario, a veces se acusa de que aunque tratan a América Latina en su concepto como una región muy coherente, mucho más un concepto más coherente que lo que es, y también tienen muchísima experiencia de empresarios y de diplomáticos y de otros de analistas académicos que transfieren conocimiento de un país a otro dentro de la región. Entonces hay una visión coherente de parte de China, pero no fomentan este regionalismo, una coherencia, porque no sería en su interés. Entonces depende ahí de los países individualmente en qué medida pueden definir algo por propia parte, y eso, Klaus, ya lo contestaste, es poco probable. Sí. Bueno, disculpe, estamos muy avanzados también en el tiempo, pero me quedan por lo menos 2 preguntas que quiero dirigir a ustedes al final, antes de entrar en el debate con el público. Ustedes saben, hablamos en todos lados, no solamente en Europa, pero ahora con un acento muy fuerte con el slogan cambio de tiempo o cambio de época. Y mi pregunta es, este slogan, ¿qué significa en Europa, Estados Unidos, en Rusia y China? Seguramente los contenidos de este cambio de tiempo está percibido totalmente diferente en los diferentes lados. Comenzando con Vladimir, ¿cómo puede? Bueno, es un tema en Rusia, por supuesto que sí, pero ¿qué contenido tiene eso? ¿Y qué contenido tiene en China y Estados Unidos y en América Latina? Yo creo que la diferente comprensión de este término explica mucho de las turbulencias entre las partes, entre el debate en el ámbito internacional.
Bueno, Vladimir. yo de pronto voy a hablar de Rusia, voy a hablar de Estados Unidos y voy a hablar de América Latina, pero no me voy a atacar China porque no me arriesgo frente de un experto como es Benjamin. Ahora, esto sí, salvaguardar mi posición. Bueno, para comenzar, Rusia en muchos aspectos vive en su propio universo, ¿sí? Y cada vez se ve más desconectado con las realidades. Eso tiene una ventaja y una desventaja. Yo creo que claramente una ventaja que permita a Rusia moverse en la elaboración de este discurso, de esta idea de qué es Rusia y cómo va a ser el mundo futuro con mucha libertad, que posiblemente hablando de la autonomía, por una u otra razón antes no tenía, ahora tenía, uno puede decir, una autonomía, pero no completa porque tiene nueva dependencia de China, tiene dependencia de algunos otros actores, o sea, en un cierto sentido es un cambio de unos por otros, ¿no? Pero básicamente son unas ideas que por un lado tiene muy claro Vladimir Putin frente de cómo es la vida política dentro de Rusia, pero yo creo que lo que estuvo mencionando, el intento de pintar a Rusia como una potencia que está por alguna otra razón terminó siendo parte del sur global, no necesariamente está bueno. Y allá hay una pregunta, yo estuve mirando, yo creo de Manfred, que me está preguntando en preguntas y respuestas, qué tan vendible es el discurso de Rusia, por ejemplo, para América Latina, para presentar como esta visión del nuevo mundo multipolar, de poder posicionarse y alinearse con algunos de los países, por lo menos aquí en América Latina. Mi impresión que realmente esta nueva doctrina de la política exterior rusa 2023 generó bastante confusión. Por lo menos en algunos, incluso las personas aquí que estuvieron apoyando a Rusia, precisamente pensando que Rusia es más o menos la Unión Soviética 2.0. No estoy hablando de las élites porque yo creo que las élites sí tienen una visión muy clara y entienden la naturaleza de lo que es la Rusia de hoy. Nomás me acordaba ayer viendo en mi Facebook algunas fotografías publicadas por ahora un diplomático cubano que yo conocí y tuve oportunidad de hablar con él cuando era un académico en Cuba y básicamente eso es la respuesta que me estaba diciendo. Nosotros sí entendemos claramente qué quiere Rusia y cómo es la Rusia. Entonces, la visión rusa del mundo multipolar, en pocas palabras, no es un mundo realmente multipolar, sí, es un mundo dividido en las esferas de influencia donde para lo peor, aquí no, en América Latina, el mundo ideal de Putin, la lectura que yo doy a estas cosas que provienen de allá es básicamente que nosotros debemos quedarnos como la esfera de dependencia de influencia de los Estados Unidos. Sí, esa es realmente la conclusión que uno puede llegar allí. Ahora, hablando de los Estados Unidos, me parece allá, retomando un poco los puntos que me parecieron muy relevantes, tanto en lo que estaba diciendo Benjamin como Anabela, es que básicamente, ¿por qué la democracia liberal en los Estados Unidos? Hablando de si existe, Klaus, si existe o no existe región, yo creo que en una buena medida la forma de ver a nosotros aquí en América Latina como una región proviene del país del norte de los Estados Unidos, con esa idea del hemisferio occidental, ¿no? Entonces allá, ¿por qué la democracia liberal? Porque si uno piensa bien, la entidad de estos comandos de Estados Unidos que es más pobre es el comando del sur, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea, bueno, no debemos que invertir mucho en la seguridad aquí porque son las democracias, entonces no representan la amenaza para la seguridad, ¿no? Entonces la idea es bastante práctica en ese sentido, que la democracia con los valores democráticos, con la idea que cómo debe funcionar la democracia liberal, parte de la idea de la paz democrática, ¿sí? Que los países democráticos simplemente es muy difícil hacer las guerras. ¿Por qué? Es otro debate, y cómo y por qué, ¿no? Pero es una evidencia empírica que los países democráticos no hacen guerra uno contra el otro. Entonces allá es la idea de la seguridad, es la forma de ver a América Latina de esa manera. Y básicamente yo creo en América Latina hay otro tema, y hoy voy a hacer otra vez la referencia a lo que mencionó Anabela. Yo soy internacionalista, trabajo teorías de las relaciones internacionales, enseño muchos años, pero claramente nuestro campo de estudio es inter y transdisciplinar. Entonces yo creo una de las herramientas que nosotros podemos tomar, por ejemplo, de los historiadores, es toda la herramienta de la periodización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver allí? Cuando esta idea a que hacen referencia ahora a la no alineación histórica ocurrió en América Latina, cuando el mundo sí estaba dividido en blanco y negro.
¿sí? En ese momento. Era todo claro que son malos, que son buenos. Entonces, de allá, una de las dificultades ahora es que estamos en ese proceso de la transición. Allá, claro, sí, estamos en esta nueva época por llegar. Pero hay un gran incertidumbre. No sabemos cómo van a ser los riesgos de ese nuevo mundo. Entonces, lo que queremos aquí en América Latina es no ser víctimas nuevamente de las decisiones que van a tomar los otros, ¿sí? Y esto yo creo es una gran preocupación y nuestro empuje, si quiere, desde la academia, y yo creo que Anabela, Benjamin, yo les considero como parte de la academia global, si quiere, aquí, con mucha preocupación por lo que pasa en América Latina. Yo creo que poder realmente llevar esos mensajes a los tomadores de decisiones aquí, para que se tomen las decisiones conscientes de los retos, pero también de las oportunidades que hay en este contexto turbulento de esas incertidumbres que vivimos. Gracias. Benjamín, en cuanto si uno está oyendo o leyendo las charlas, las ponencias, incluido, por ejemplo, el Congreso del Partido Comunista, ¿qué dice Xi sobre este tema? ¿En qué sentido para él está hablando sobre el cambio de la época? Es una excelente pregunta, no podría citarlo en eso. Él es un maestro o él y su equipo. Sus speechwriters son excelentes creadores de lemas y de títulos y de hasta subtítulos y algunos son muy agradables y uno piensa si no fuera esta la fuente tan obvia, uno podría muy bien retomarlo y hay muchos asuntos como ¿no? la unidad de el destino de la humanidad, no sé cómo se traduce bien al español, pero y claro, hay un destino, hay muchos lemas así. Por el otro lado, lo que tú preguntaste, no hay una retoma muy clara de este lema, la Zeitenwende de Olaf Scholz en China. Entonces diría que no. Pero igual lo que nos está preocupando, y lo escucho aquí bastante, es un enorme, ¿cómo se llama? Anglo-eurocentrismo. Y en anglo incluyo América, Norteamérica, Estados Unidos, y el eurocentrismo, los últimos 100 años estamos, cuando hay una guerra mundial, hay lugares del mundo donde ni hubo guerra, pero se llama guerra mundial, como la guerra en Vietnam. En Vietnam no se llama guerra de Vietnam, sino guerra de América. Entonces, son esas perspectivas, y cuando yo antes hablé del que perdemos middle ground es porque hay una enorme, lo podemos llamar propaganda, una predominancia de ciertos conceptos en los medios europeos, que son los que más se distribuyen en el mundo y que son más visibles en muchas partes del mundo, en nuestras áreas, que retoman y retoman y retoman, y a raíz de eso se define y se reduce el debate, el espacio para otras perspectivas, lo que también indicó Vladimir, creo muy correctamente. Por eso los académicos, uno esperaría, pueden estar no en una torre de marfil, sino más bien en un mirador afuera de este forzada toma de posiciones. Entonces, hasta la Zeitenwende no se siente tan claramente ni en América Latina, según lo que yo veo, ni en China, como un gran cambio. Hay muchos otros cambios que estamos viendo que uno puede fácilmente equivocarse. Sabemos, el cambio climático es algo que va a inundar varias áreas de casi toda América, de Centroamérica y del Caribe en los próximos 50 años. Entonces, ahí eso es mucho más grave incluso más grave que la guerra que estamos viendo, pero también se entiende que la guerra misma en Ucrania es muy, muy, muy dura para Europa, pero es muy lejos para otros países menos relevante, menos aguda. Sí, bueno, comenzamos con las preguntas. Quería avisar que no vamos a poder responder todas o hacer todas las preguntas por el tema del tiempo. Y si puede ser la respuesta cortita,
más o menos un minuto por el tiempo. Pero bueno, la primera pregunta es para Vladimir y viene de María Ángela y pregunta, ¿qué es lo que hace a Nicaragua un caso especial para Rusia respecto a sus relaciones con Estados Unidos? Bueno, muy corto, porque Rusia estaba elaborando unas relaciones multifacéticas, multidimensionales con Nicaragua, comenzando con el hecho que es el país donde mayor presencia física tangible militar existe de Rusia en América Latina. Segundo, yo creo que el régimen de Daniel Ortega en este momento no tiene tantas restricciones en el sentido que rompió las relaciones con todo lo que puede, ¿no? Entonces no tiene mismos limitaciones, mismos juegos de balance como tiene Cuba y Venezuela en ese sentido. Entonces esto hace Nicaragua realmente muy particular en todo el contexto donde si se puede hacer algo más allá de lo simbólico, Nicaragua sería el punto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Benjamin. Viene de Rafael y dice, ¿cuál es la política china respecto a Venezuela? ¿Tienen alguna participación en las actuales negociaciones entre el chavismo y la oposición? Con mucho gusto le comparto cuando salga un artículo que escribí hace varios meses. O sea, en palabras breves, muy al inicio, hace unos... pues cuando primero se declaró Guaidó como presidente de Venezuela, hubo algunos acercamientos, pero en ningún momento, parece ahora bastante claro, en ningún momento China intentó tomar un rol de negociador o hablaron en algún momento, pero no fue no hubo ningún fruto de esto. Y eso tiene en parte otra vez, estamos viendo el culpable, ¿no? Es que Estados Unidos se posicionó tan fuertemente y China tiene también muchos intereses o tenía tal vez más intereses más delicados con Estados Unidos. Siempre era también un freno para cualquier intento. Entonces, China más bien se ha intentado retirar, pero ahora que ya se ha movido el enfoque, del mundo entero a otros lados. China está, entiendo yo, también con el nuevo embajador chino en Venezuela. Puede haber, se pueden suavizar los frentes, pero China no está en este país en una posición de de entrar en conversación entre ambas partes. No les sirve, no se meten en asuntos internos cuando lo pueden evitar. Muchas gracias. Y viene la última pregunta, por el tiempo. Esta pregunta viene de Andrés y dice, ¿puede una región tan diversa tener un solo hegemón? No sé a quién le gustaría responder, capaz Anabela, que todavía no respondió. Bueno, en realidad, desde mi perspectiva, América Latina y el Caribe sería digna en alguna etapa de la historia de no tener ningún hegemón, de poder tener un orden multipolar, pero no por el multipolarismo en sí mismo, digamos, sino el multipolarismo como un medio para poder discutir con un conjunto de estados y de poderes no estatales que cada vez deciden más en nuestra historia cotidiana. De cualquier manera, es verdad que nuestra región es, en términos comparativos con otras periferias, muy homogénea, por el tema del idioma, por el tema del predominio de una o dos religiones, por el tema del conjunto de la influencia española, después las migraciones, la influencia española, italiana, son todos rasgos que unifican bastante. Pero estructuralmente, México, América Central y el Caribe siempre sufrieron un impacto de la hegemonía estadounidense mucho mayor que el de América del Sur, aunque América del Sur conforma claramente parte de la zona de influencia de los Estados Unidos. Pero digo, antes, en tiempos más lejanos, el solo hecho de la ubicación geográfica
de América del Sur la hacía un poquito menos dependiente que América Central y el Caribe. Por eso los ritmos de discusión y la conformación de agendas en la actualidad para tratar los nuevos temas son distintos. O sea, hay emergencias que compartimos todos, el cambio climático, por ejemplo. Ahora, los procesos para ver cómo se llevan, y en esto corregime, Benjamin, los vínculos con China son distintos, porque bueno, en América Central y en el Caribe existieron hasta hace poco, ahora hay menos cantidad, pero una buena cantidad de países que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán. Se está discutiendo en Paraguay hoy, eso que es el único país continental, creo que de América del Sur que mantiene relaciones con Taiwán. Pero digo, para ellos Taiwán era más importante que China. La situación de México es una situación extremadamente particular. Compartir más de 3.500 kilómetros de frontera con los Estados Unidos no es para cualquiera. Hay una expresión en español que describía ese vínculo como diciendo durmiendo con el elefante, ¿no? ¿Cómo duerme alguien que tiene un elefante al lado? Bueno, siempre con riesgo de que el elefante te aplaste. México, sí, México logró durante muchos años hacer una defensa de su identidad cultural y yo creo que eso lo preserva, pero obviamente hasta López Obrador, inclusive recién después que Trump les dijo de todo, el gobierno anterior del PRI volvió a mirar un poco hacia América Latina, pero es cierto que es difícil construir una agenda regional para diversificar vínculos porque las relaciones de los países tienen distintas intensidades y eso es central en dos países que determinan mucho la dinámica de la región, que son México y Brasil, que tienen dos inserciones distintas. Bueno, muchas gracias Anabela y gracias a Vladimir y a Benjamin también. Y muchas gracias al público por hacer las preguntas y les pedimos disculpas por no poder. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo que me permiten algunas palabras de cierre. Yo creo que estamos en un mundo donde estos cuatro poderes o actores internacionales, América Latina y sus miembros, China, Rusia y Estados Unidos, forman parte de un cuadro cada vez más complejo. Y yo creo que lo que discutimos en la última parte, este tema del cambio de época, es un buen slogan para caracterizar la complejidad de este mundo, una complejidad que no permite estas palabras blanco-negro o como Anabela ha dicho. Yo creo es un mundo de crecientes inseguridades y con mucha cacofonía también. Se utiliza términos que cada tiene otro contenido, ¿no? ¿Qué significa multipolaridad? ¿Qué significa multilateralismo? ¿Qué significa autonomía? Es un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta. Es una época de grandes inseguridades, quizás más que épocas anteriores. Y estas inseguridades son provocadas por ciertos hechos y desarrollos, pero también inseguridades en el ámbito terminológico, conceptual y ideológico, ¿no? Hemos visto también en estos nuevos conceptos de la política exterior. Vivimos además en un mundo cada vez más fragmentado, de grandes riesgos, pero también de nuevas oportunidades. Por ejemplo, se está constituyendo nuevas alianzas y cooperaciones que antes no fueron posibles. En cuanto a la inseguridad y confusión terminológica, quiero dar solamente un ejemplo. Hablamos de un mundo unipolar, bipolar o multipolar. Hay un gran debate. Hay muchos argumentos para por lo menos un mundo bipolar o multipolar, pero se trata realmente hoy, no en 20 años, hoy, realmente del mundo multipolar. Yo creo, y me refiero a un artículo que fue hace poco publicado en Foreign Affairs, se puede hablar, si está metiendo las potencias en sus soft and hard power, se puede hablar de una parcial multipolaridad. En 10 años seguramente es diferente porque China sigue avanzando y Rusia
quizás exactamente lo contrario. Es decir, es muy, muy difícil encontrar un lenguaje común para definir este mundo y eso tomar como una base para una política exterior coherente. Bueno, en nuestro evento ahora pudimos discutir solamente algunos aspectos de esa nueva realidad y nos concentramos en algunas dimensiones políticas y económicas en el sentido clásico. Otros actores globales y socios de América Latina con peso, como por ejemplo la Unión Europea o India o nuevamente Irán, que son también socios en la política exterior, se quedaron afuera, lógicamente, no en última por falta de tiempo. Su inclusión en la configuración de las relaciones internacionales cambiaría, por supuesto, nuestro cuadro sustancialmente. Lo mismo vale si ampliamos el espectro de temas que no tratamos. Por ejemplo, el cambio climático fue mencionado. O quizás más dramático, o no más dramático, también muy dramático, el increíble avance tecnológico. Durante los tiempos recientes, visible, por ejemplo, el desarrollo espectacular y muchos dicen preocupante de la inteligencia artificial. Seguramente han notado este debate sobre ChatGPT. Es un fenómeno que va a cambiar todo en nuestra vida de manera revolucionaria, tanto en el norte como en el sur, tanto en la política interna como en la política interior. Bueno, no quiero hacer otra ponencia, nada más. Me quedan finalmente solo dos cosas. Primero, agradecer a todos y todas que han aportado de este evento. Claro, en primer lugar, los tres panelistas, Ana Bella, Vladimir y Benjamín, por sus aportes interesantes. También a las intérpretes, Cristina y Astrid, por su valioso trabajo de traducción. Y no en última instancia, y eso pasa en todos nuestros eventos, a nuestra colega Christine, por su valioso apoyo logístico. Yo creo que si ellas no hubieran hecho eso, el LAF no existiera más. Y finalmente, claro, quiero agradecer a todo el público que nos ha acompañado en esta noche. Finalmente, me permiten avisar los próximos eventos del foro. El próximo, si no me equivoco, es el 9 de mayo, el activismo indígena en Perú. Pero el próximo también de este tipo como hoy va a ser en más o menos en un mes o medio, el 29 de junio también me parece un tema muy controvertido, muy interesante. Es bajo el lema el regreso de los militares, salen los militares de los cuarteles. ¿Es realmente un peligro para la democracia latinoamericana o solamente un debate fantasma? El subtítulo es más o menos lo que vemos en los últimos tiempos sobre los militares es una militarización de la política y una politización de los militares. Eso vamos a tomar como tema central en más o menos un mes. Bueno, muchas gracias. Adiós a todos y todas y ojalá que nos veremos en otra oportunidad. Buenas noches y buen día.